Hola a todas, soy Celia Fermón y les doy la bienvenida a un programa más de Rehabilita tu EM, este nuevo programa que hemos creado para ti y para tu bienestar. Hoy les voy a platicar de un tipo de dolor cervical que a veces es difícil diagnosticar o tiene un nombre un poco raro, pero en realidad es el nombre de quien lo descubrió. Se llama neuralgia de Arnold. La neuralgia de Arnold también se conoce con el nombre de neuralgia occipital, que es esta zona. A todos nos ha dolido alguna vez esta zona. Esta patología se debe a que se produce el atrapamiento del nervio occipital y este nervio se localiza en la región cervical, más concretamente en la zona occipital. Vamos a ver una foto en pantalla donde podemos ver el trayecto de este nervio y va a tener una rama sensitiva y otra rama motora. ¿Qué quiere decir? Que una rama es para las sensaciones y otra rama es para el movimiento. Pero este atrapamiento se va a dar sobre todo en la región cervical, en la segunda vértebra cervical, que más o menos estaríamos hablando de este nivel, que es el nivel de C2, abajo justo de la primera vértebra cervical, que es el atlas, que es la que sostiene nuestro cráneo. Es por esto que la patología que desencadena se va a localizar en la zona de la base del cráneo, nuca y cuello. Es esta sensación de dolor que nos va a dar como si nos hubieran pegado aquí en la base de la nuca, que es muy molesta, y la característica es que un dolor como pesadez nos da mucha molestia, como hasta ponernos de mal humor, nos ponemos un poco intolerantes, y creo que todos en algún momento lo hemos sentido. ¿Por qué se puede desencadenar una neuralgia de Arnold? Las causas o los motivos pueden ser muy distintos y pueden ser por muchas causas. Las principales causas podrían ser las siguientes: por un traumatismo severo, que sería ¿cuál? En el caso de un latigazo. ¿Cuántos no hemos tenido un latigazo en el cuello? Que llegamos por un accidente de tráfico y nos pegan por detrás, hacemos el latigazo y justo es donde metemos ese punto de tracción. Aquellas personas que también están sometidas a mucho estrés, provocando con ello que los músculos del cuello se vean afectados, se rectifica la curvatura cervical y en lugar de tener esta C invertida, vamos a tener una cuerda tensa como si fuera un arco a presión. En estos casos también los pacientes podrían llegar a tener una contracción severa de presión sobre ese punto de C2 que les comentaba y también presentar una neuralgia de Arnold. La neuralgia de Arnold se produce a causa de la presencia de ciertas patologías degenerativas. También podría ser otra causa, que es degenerativo. No se asusten, degenerativo es cuando tenemos algo de artrosis, que es muy distinto a la artritis. Y la artritis es muy distinta a la artritis reumatoide. Tenemos diferentes tipos de artritis, unas más benignas que otras, y la artrosis en realidad es el proceso degenerativo que se va dando en nuestros huesos a lo largo de los años. Esto puede producir una neuralgia de Arnold porque va tapando y va obstruyendo los agujeros donde salen todos estos nervios por desgaste y por uso excesivo que se puede dar a lo largo de la vida, por malas posturas, por traumatismos repetidos, por peso excesivo. Entonces es recomendable tener como hábitos sanos de alimentación, de peso, de ejercicio, para que todo esto esté en un buen funcionamiento. Las personas que tienen tendencia a sufrir migrañas también pueden llegar a sufrir de esta patología. ¿Por qué? Porque las migrañas te tensan mucho. Cuando ya saben que viene, muchas veces viene el aura de una migraña, entonces tensa el cuello y también puede llegar a presionar esta parte y también puede llegar a ser muy molesto. ¿Qué síntomas son los que podría provocar una neuralgia de Arnold? Pues bueno, se podría llegar a confundir con varias patologías de cuello, pero el principal síntoma que puede llegar a producir es un dolor de cabeza que se inicia en la base del cráneo y este dolor suele aumentar en el momento que giramos o movemos la cabeza. Si giramos hacia un lado o giramos hacia el otro, vamos a sentir que sube inmediatamente hacia arriba y va a aumentar tremendamente. Estas molestias en ocasiones se pueden expandir, incluso llegando a conocerse, inclusive llegando hasta los ojos. Muchas ocasiones vamos a ver también que hay tensión en la articulación temporomandibular y que esta misma tensión se va volviendo crónica en toda la zona. También va a haber un aumento de la sensibilidad a la luz, que a esta sensibilidad se le llama como fotofobia. El paciente nos va a referir que si hay luces muy fuertes o en la noche cuando está manejando siente que le molesta mucho las luces de los coches y el dolor suele ser muy agudo. Además de que se caracteriza por un dolor muy punzante, muy agudo, y lo suelen describir y comparar con un dolor como si fuera una descarga eléctrica. Entonces sienten como que les da un toque ahí en esa zona.
Otro signo muy característico de esta neuralgia es que en ocasiones puede incluso llegar a producir dolor en el cuero cabelludo. Puede llegar a arder todo el cuero cabelludo. Que dicen, al peinarme me duele, no me quiero tocar la cabeza, si me la enjabono con shampoo siento que me arde. Es toda esta zona la que afecta todo este nervio. Y también el paciente va a sentir rigidez y limitación en los diferentes movimientos de su cuello. Va a estar limitado en flexión, en rotaciones y en lateralizaciones. Entonces, vamos a empezar a verlo, lo podemos ver en diferentes grados y puede ser tratada con fisioterapia. Obviamente diagnosticada por un médico, de preferencia un médico neurólogo. Los síntomas y los signos van a ser muy parecidos a las migrañas o las cefaleas, por eso es muy importante el diagnóstico para poder descartar otras patologías. Y es muy importante realizar un diagnóstico correcto porque basado en esto vamos a tener un tratamiento correcto. No podemos saber qué vamos a hacer si no sabemos lo que estamos tratando y el problema que estamos teniendo enfrente. Entonces es muy importante acudir a su médico, tener un diagnóstico y atenderlo de la forma adecuada. Y aunque la neuralgia de Arnold tenga cierta similitud con otras patologías, el tratamiento de fisioterapia es muy diferente. Los tratamientos tienen que ser personalizados para cada uno de nuestros pacientes, atendiendo su sintomatología y sus circunstancias. Por eso les decía que no es lo mismo una neuralgia de Arnold por estrés que una neuralgia de Arnold por un síndrome de latigazo, que una neuralgia porque el niño te brincó y te cae. O sea, hay que verla de dónde viene y de dónde vamos a abordar cada tipo de problema y a cada tipo de paciente. El objetivo del tratamiento de fisioterapia en la neuralgia de Arnold es principalmente eliminar el dolor para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. Y se puede tratar con termoterapia, que son terapias a base de calor. También se puede utilizar masoterapia, que podría ser diferentes tipos de masaje, de terapia manual, de liberación de puntos gatillo, y también de técnicas de relajación donde se puede incluir el drenaje linfático, y en caso de que los síntomas y los signos de la neuralgia lo permitan, también podemos aplicar diferentes corrientes de electroterapia. Esto dependiendo que el paciente no sienta otro tipo de corrientes. En algunas ocasiones a mí me han comentado que hay lugares donde te dicen mientras más aguantes te sirva más. No. Cada quien tiene un umbral a las corrientes eléctricas, hay diferentes tipos de frecuencias, hay muchísimas, hay estimulantes, hay relajantes, hay ultraexcitantes, entonces tenemos que saber qué tipo de frecuencia se está aplicando. También podríamos utilizar magnetoterapia y se le va a enseñar al paciente una higiene postural correcta. Esto es importantísimo porque es enseñarle al paciente cómo se va a mover, cómo se va a parar, cómo se va a posicionar, cómo se va a sentar, cómo va a estar en la oficina, cómo va a estar con el celular. En muchas ocasiones a mí me toca ver pacientes que llegan al consultorio con síntomas de mucho dolor de cuello y uno los ve en el recibidor y están así. Entonces dicen, no, ¿cómo no te va a doler el cuello? La sobrecarga que le estamos poniendo a esas cervicales todo el tiempo son conductas que se repiten por muchas horas al día. Entonces todo eso hay que corregirlo en un paciente y hay que ser como muy consciente al paciente de la responsabilidad que tiene de corregir sus hábitos, porque nosotros les vamos a enseñar qué hacer, pero no lo podemos hacer por los pacientes. Otra técnica que también es muy útil en este tipo de casos es la punción seca para liberar puntos gatillos específicos, que también nos ayuda a liberar muy bien, pero volvemos a lo mismo, después estiramientos, movilizaciones y toda una técnica que se va a aplicar con cada paciente. Por último, los estiramientos suaves, pero ya una vez que bajó el dolor, una vez que ya bajó la contracción, para no provocar un efecto de rebote y que el paciente se pueda sentir cómodo y que cada vez esté mejor. El tratamiento en fisioterapia de la neuralgia de Arnold debe de ser también generalizado junto con el médico. Muchas veces aplican relajantes musculares antineuríticos o antiinflamatorios y tiene que ser perfectamente individualizado para cada paciente por las razones y las causas que lo hayan provocado. Entonces, trabajar una vez más con nuestros equipos multidisciplinarios, con sus equipos de confianza y atenderlo inmediatamente cuando lo tengan, no automedicarse, no pensar qué va a pasar porque si tomamos algún analgésico o algo, ver de dónde viene ese dolor y atacarlo de la forma correcta. Gracias.